Hola, bienvenidos. Estamos en Academia Argentina Emprende. Vamos a dar una charla de cómo conseguir financiamiento para mi emprendimiento. Vamos a ver los temas que vamos a desarrollar hoy. Primero es si necesito financiamiento. Es algo importante saber si es necesario. Después, las etapas del emprendimiento y sus necesidades financieras. Luego, cómo prepararnos para salir a buscar esos capitales. Los documentos necesarios. Y por último, ¿qué es un inversor ángel? Bueno, primero que nada, realmente hay que pensar si para nuestro emprendimiento estamos preparados para recibir ese financiamiento. ¿Necesito financiamiento? Debemos ser conscientes de por qué necesito ese dinero. Y si en mi emprendimiento lo voy a poder invertir y cómo lo voy a invertir. No es cuestión de tener la plata y después pensar el cómo. Aparte, hay que pensar si realmente es el momento, porque si no, esto genera una pérdida de equity temprano. ¿Qué significa el equity? Es la participación accionaria. Si nosotros vamos a buscar a ese inversor y ese inversor ve que nuestro emprendimiento no está maduro, no tiene lo suficiente tracción, como se dice, para poder invertir, lo más probable es que o que no invierta o que nos quite un gran porcentaje de equity. Y eso quizás nos dificulte después en la toma de decisiones futuras. Después tenemos que pensar si no estamos maduros en ese proyecto para buscar esos capitales. Lo que hay que hacer es escalar haciendo bootstrapping. ¿Qué es el bootstrapping? El famoso patear la calle. Tenemos que salir a la calle, hablar con clientes, ganarnos los clientes y empezar a juntar usuarios, si es una aplicación, por ejemplo, para poder tener tracción y ser más maduro ese proyecto para después buscar esa inversión. Recomiendo un libro muy importante para mí, que es El arte del startup, de Guy Kawasaki. Se los recomiendo, que él habla sobre el bootstrapping. En otra charla futura vamos a hablar un poquito más de esto. Bueno, vamos a hablar las etapas del emprendimiento y las necesidades financieras. Primero tenemos que ver en qué posición está nuestro emprendimiento en base a la vida de este emprendimiento, ¿no? La etapa se divide en capital semilla, en startup, early stage, crecimiento, expansión y madurez. Después, para cada tipo de etapa va a haber un tipo de inversión. En la etapa semilla, normalmente empezamos con capitales propios, el crowdfunding, que es muy interesante, es algo que está pegando mucho, que es una financiación colectiva. También están los capitales estatales, o las famosas 3 Fs en inglés, que es familia, amigos y tontos. Full, family and friend. Realmente lo primero que hace un emprendedor es ir a golpear la puerta a los conocidos, a su red de contactos, el networking que tiene, a buscar la financiación. ¿Para qué? Primero es una prueba de concepto que se está buscando. Buscar ese pequeño dinero, esa pequeña inversión para que el concepto de la idea que yo tengo, a ver si realmente puede tener tracción. Después, cuando es una startup, empiezan a aparecer los capitales de los inversores ángeles. Después vamos a hablar bien qué rol tiene un inversor ángel en nuestro emprendimiento. Bueno, ahí ya el emprendimiento está más maduro, ya se validó la prueba de concepto y se necesita el dinero quizás para marketing, para amplificar un poco la respuesta de los clientes y los usuarios, hacer pruebas. Y después están las otras etapas que ya son cuando estamos más maduros en cuanto al producto y el emprendimiento. Así que es muy importante primero saber en qué etapa estoy parado para saber qué tipo de inversión necesito. Ahora, salir a buscar capitales no es fácil, es una tarea en sí misma, es un trabajo. Tenemos que tener un mindset, una forma de pensar diferente a la hora de buscar capitales, ¿no es cierto? Hay que prepararse porque más o menos el proceso dura 6 meses, eso es en promedio, quizás pueda durar un año o quizás menos, pero el promedio en general son 6 meses. Entonces, lo que hay que decir al equipo es, miren muchachos, yo voy a salir a buscar capitales, voy a estar en esa tarea, en ese rol y voy a salir de la operatividad de ese momento. Entonces también hay que ser conscientes que tiene un costo operacional esa búsqueda de capitales. Lo más importante es saber recibir las críticas y aprender. Como todo proceso del emprendedor siempre tiene que saber recibir ese feedback, quizás no sea muy bueno, y aprender en el proceso. No hay que ponerse en la defensiva, no pensar que es algo personal, aunque nuestros emprendimientos están muy asociados con la persona, porque es algo que nos lleva a la pasión, nos lleva a la forma en que nosotros vivimos, no es algo personal, hay que tomarlo como tal. Después hay que preguntar el por qué no. Cuando alguien te dice un feedback negativo, preguntarle el por qué
y también analizar por qué es esta respuesta. Y es una oportunidad clave para hacer networking. Entonces esa persona le puedes decir, no, está bien, entiendo que para vos no es viable, ¿conocés a alguien que le interese el sector o mi propuesta? Y empezar a ampliar tu red de contactos. Ahora, ¿cómo prepararnos para salir a buscar esos capitales? Una estrategia es buscar el inversor adecuado. El inversor es prácticamente como un matrimonio, porque al principio ese inversor está poniendo dinero y también quizás el tiempo y su experiencia y su networking. Entonces tenemos que saber buscar a la persona correcta. No es ir a buscar dinero por dinero, sino lo que se llama smart money. Smart money significa el dinero que te puede abrir puertas, que te puede servir de contactos. Esa persona que quizás esté en el sector y en el rubro en que vos querés emprender. Hay que delegar la tarea a un miembro del equipo. Como dije antes, salir a buscar esos capitales no es fácil, pero todos tienen que estar preparados para poder pitchar y poder conseguir una oportunidad. Quizás la vida nos prepara para que nos cruzamos en un ascensor y podamos contar de nuestro emprendimiento a otra persona. Entonces, todos los miembros del equipo deberían saber los números, saber el concepto, saber pitchar como se dice, y ahora vamos a explicar el cómo se pitchea. También hay que pensar la cantidad de dinero que necesito. No es buscar la máxima cantidad de dinero posible, sino la cantidad correcta para mi emprendimiento y saber en cuánto tiempo lo voy a gastar ese dinero y qué voy a hacer y por cuánto porcentaje o equity yo voy a ceder por este dinero. Bueno, la estrategia para saber cuánto dinero necesito, por cuánto equity, para qué, cómo lo voy a usar y cuánto tiempo me va a durar, eso es clave. Tenemos que saber esas preguntas antes de salir a buscar los capitales. Entonces, primero hay que saber cuánto dinero necesitas y los objetivos de financiamiento. Este dinero lo voy a necesitar ¿para qué? Para marketing, en tanto porcentaje, tanto dinero que me va a durar tanto, lo voy a invertir en tales redes sociales, voy a tener este plan de inversión, etc. O voy a salir a buscar más personal para programar una aplicación, etc. Tiene que estar muy claro, muy detallado en cuánto tiempo y cuánto me va a durar ese dinero. Hay que planificar la estrategia del financiamiento, ese dinero, cómo lo voy a ir invirtiendo a lo largo del tiempo y después los planes de acción, cómo se ejecutará esa estrategia, los tiempos y en las formas. Antes de salir a buscar ese capital necesitamos tener como mínimo estos documentos. Acá voy a escribir 5 que son los más populares, pero depende, la persona o el inversor puede pedir otro tipo de documentos. Lo básico es la planificación del modelo de negocios o resumen preliminar del negocio. Ahora vamos a explicar qué es cada uno. Un cash flow o flujo económico financiero con una proyección de ventas que se llama forecast. También el one pager, la presentación, el elevator pitch y también el deck para la inversión. Ahora vamos a explicar bien qué es cada cosa. Bueno, el resumen preliminar del negocio contempla toda la información necesaria para que pueda ser comprendido por alguien ajeno al proyecto. Cualquiera que lee ese documento tiene que saber de qué trata, qué es lo que se necesita, a qué va apuntado. Entonces, dentro de ese documento estaría muy bien que expliquemos primero cuál es el problema y la necesidad detectada por nuestro emprendimiento. Después la solución o la propuesta diferenciadora con respecto a la competencia. La propuesta de valor y el segmento de cada cliente que lo vamos a apuntar. Normalmente empezamos con un nicho. Después, esto es sí o sí, se lo recomiendo a todo el mundo, mínimo el Business Model Canvas. Si no lo conocen, es muy importante que un emprendedor conozca. Esto es un lienzo donde se ponen toda la estrategia de la compañía, los recursos, los gastos, etc. Después el modelo de negocios, cómo vamos a monetizar, cómo vamos a hacer dinero, la línea de productos que tenemos, las posibilidades de hacer dinero. Después, el contexto en general. Es muy importante que el inversor sepa que vos entendés del concepto del mercado. Ahí tenés que poner la industria, el sector, el mercado, los competidores, entre otros datos. Bueno, después está el flujo económico financiero. Esto es algo un poco polémico para mí porque realmente la proyección de cuánto vamos a vender, en cuánto tiempo, etcétera, eso realmente es incierto. Pero todavía hay inversores que lo piden, ver cuántas ventas voy a hacer, en cuánto tiempo. Lo que sí es un ejercicio necesario para nosotros prepararnos mentalmente de cómo va a ser nuestra expansión en nuestro emprendimiento.
Entonces ahí permite obtener una mirada general de los números del proyecto, mostrando las proyecciones e ingresos, egresos, costos a mediano y largo plazo, estableciendo con claridad las inversiones requeridas y las necesidades operativas de los fondos. Entonces, en este flujo económico financiero, ¿qué va a haber? Va a haber una estructura de costos, hay que considerarlos a todos, todos son todos, las maquinarias, nuestro tiempo, también un costo de amortización. Por ejemplo, si yo utilizo mi auto para desplazarme en mi emprendimiento, tiene que estar inmerso en ese flujo. También tenemos que tener los ingresos previstos por línea de cada producto o servicio previsto. ¿Cómo nos van a ingresar el dinero? Después las proyecciones de venta en unidades. Si yo vendo software en cantidad de descargas, si vendo producto, cantidad de producto, etc. Después el flujo de fondos en ventas. O sea, cuánto va a ingresar y cuánto va a salir entre esos costos que yo tengo. Y por último, el punto de equilibrio con el TIR y el VAN. Esto es algo muy técnico, pero es necesario. El punto de equilibrio es cuando yo alcanzo ese punto en donde mis gastos y mi venta me dan igual a cero, que no estoy perdiendo plata ni estoy ganando. Es una curva que es lo que yo llego para ver cuánto tiempo en nuestro emprendimiento va a llegar a ese punto. Y después está el TIR y el VAN, que es algo muy técnico, que lo hace el mismo Excel, es una fórmula. Yo no soy experto en el tema, pero a grandes rasgos es lo siguiente. ¿Cuánto daría frutos ese dinero si este inversor, en vez de confiar en nuestro emprendimiento, confía, por ejemplo, en unas LEVAC, en algo seguro que le va a dar? Lógicamente yo tengo que demostrar que mi emprendimiento le va a dar mucho más rendimiento, si no lo más fácil y lo más seguro es que vaya a comprar LEVACs, por ejemplo. Hay que tener una comparativa, es una especie de comparativa. ¿Cuántas veces multiplicamos esa posibilidad de inversión en un entorno seguro? Bueno, ahora vamos a aplicar el One Pager. ¿Qué es el One Pager? Es un documento básico para los inversores. Normalmente se da previo a la cita o cuando estamos llegando le damos el One Pager. Y lo que es una mínima hoja, no tiene que no tiene que ser extenso, tiene que ser entre una hoja, como mucho 2 hojas, y contiene el resumen del proyecto. Ahí tenés que incluir el problema, la solución, las ventas, los tipos de clientes, el mercado, cómo vas a ganar dinero, la monetización. Es un resumen en donde el inversor lo va a leer y va a entender de qué trata y va a poder captar ese problema y esa necesidad. Tiene que también ser seductor. Hay que poner un poquito de diseño para que no se pierdan todos esos números. Es la puerta de entrada, es tu tarjeta personal del proyecto. Acá muestro una forma básica del One Pager donde ponemos el logo, el perfil de la empresa, la atracción generada, lo que yo ya logré, después el board, o sea, el equipo y también las personas que nos asesoran, los mentores que tenemos alrededor a lo largo del camino, después lo que hacemos, el problema, la solución, la oportunidad del negocio y el equipo. Bueno, para enamorar a los inversores hay que saber hablar, hay que perder el miedo a hablar en público, hay que practicar y esto hay que hacer mediante lo que nosotros llamamos un pitch. Un pitch es una charla breve en donde yo tengo que explicar de qué trata mi proyecto. Entonces, en el pitch, como mínimo vamos a tener que tener una de las formas es 10 pasitos en donde primero tenemos que contar una historia, el por qué surgió la idea. Hay que apelar también a lo emotivo. Cada uno es personal, ¿no? Si a uno le gusta contar historias, el por qué, una historia personal, por qué se dedica a eso, por qué lo apasiona, por qué encontró ese problema. Después el problema en que lo resolvemos o la necesidad que nosotros cubrimos. En tercera parte, la solución. Es como el regalo que le vamos a dar a la sociedad, nuestro invento, nuestra idea, nuestro emprendimiento. ¿Por qué lo vamos a solucionar ese problema? Después hay que explicar un poquito el entorno, la madurez del sector, la industria, o si está la industria propensa a tomar, cómo es la curva de adopción de esa industria. Normalmente los inversores por lógica van a querer en curvas ascendentes, en un mercado donde está en alza y no en un mercado más maduro, más estable o menos en baja, ¿no? Lógicamente, tenemos que conocer los números también. Después, ¿qué diferenciación propone el proyecto? ¿Qué nos hace diferente a nosotros a la competencia? Y hay que explicarlo porque ser muy claros. ¿Cómo será el negocio? ¿Cómo voy a ganar dinero? Después, ¿para qué público o mercado? Dentro del mercado hay un público, vamos a especializarnos en este mercado, en este público.
para luego escalar a otro público, etc. Hablar de la competencia. La competencia es muy importante. Negar la competencia es tener un problema. Nosotros estamos inmersos en un mundo competitivo. Nosotros tenemos que hacernos cargo de la competencia, contarles que hay una competencia, mostrar las cosas que hace bien y las cosas que hace mal, para que el inversor entienda que nosotros entendemos el mercado. Después el equipo es lo fundamental. Normalmente los inversores siempre cuentan que a veces lo que más le importa de un proyecto es el equipo, porque nosotros no nos tenemos que enamorar de la solución propuesta, sino del problema. Entonces el inversor sabe si tiene el equipo adecuado y se dan cuenta que la solución no era la correcta, rápidamente van a pivotear y van a conseguir otra respuesta a ese problema. Y después los pasos a seguir. O sea, ¿qué voy a hacer a partir de este momento? La mirada hacia el futuro. Esto más o menos es el orden sugerido. Hay muchas formas de dar un pitch. Es lo básico para un pitch que sería para un inversor. Ahora, ¿cuáles son las estrategias? Primero, hay que crear una historia. Es una forma, a las personas nos gusta escuchar cuentos, el por qué, la pasión. Sobre todo hay que transmitir la pasión de por qué yo estoy comprometido en este proyecto, por qué me interesa. Es muy importante. Ahí nos están evaluando no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, la claridad con que la cuentan. También hay que tener un poco de sentido de humor, desestructurar, ser un poquito, contar algún chiste, tampoco zarparnos y contar un chiste verde, pero digamos, tratar de tener un sentido del humor para captar la atención. También contar ideas impactantes, quiénes somos, por qué somos los adecuados. Mucha imagen, poco texto, es importante. El cerebro procesa mucho más rápido una imagen y entiende mejor que las palabras o el texto. Y acuérdense que siempre es una venta. Nosotros estamos vendiendo nuestro proyecto, nuestro emprendimiento. Entonces tiene que ser simple de entender. Yo le recomiendo, lo que hago muchas veces, mostrar ese pitch a niños, a ancianos, a personas que no tengan nada que ver con la industria, que si realmente entienden de qué va el concepto, es claro y es entendible. Después, lógicamente, tener una buena comunicación, una buena forma de contar esa historia. Y lo último, hay que ensayar, ensayar, ensayar y ensayar. Hasta el hartazgo, hasta que uno lo sabe de memoria. Piensen que ese pitch lo va a acompañar el resto de su emprendimiento. Quizás lo tengan que decir muchísimas veces. Ahora vamos a explicar el último de los requisitos o de los documentos, que es el deck de inversión. El deck es la información clave que debe presentarse a un inversionista para que considere la viabilidad del proyecto. Es similar al pitch, pero tiene un carácter más de inversor, un perfil más inversor, donde tiene que contar qué se busca en esa ronda de inversión, qué tipo de participación le voy a dar por esa inversión y cómo ha ido en empresas similares en rondas de inversión. Por ejemplo, si yo estoy en la industria hotelera, es muy importante quizás contar el caso de Airbnb o casos de éxito en donde ellos vean la oportunidad del negocio, la oportunidad de inversión. Voy a contar lo que es un inversor ángel porque son los primeros inversores que nos vamos a encontrar en nuestra vida de emprendedor. Hay muchos tipos de inversores, pero el primero que vamos a ver va a ser a un inversor ángel, que es el que invierte capital propio en proyectos nacientes de terceros. No solamente aporta su dinero, sino que también aporta capital económico, intelectual y humano, a cambio de una participación accionaria. Son personas que normalmente ya han pasado por el camino emprendedor o de la inversión y que ahora quieren tener ese contagio de energía de los emprendedores y le copa meterse en proyectos que les divierta. Son aliados estratégicos en donde nos pueden abrir puertas, no solo dinero, y hay que buscar los correctos. Es importante, como dije antes, buscar smart money, gente que nos abra puertas, que nos contacte, no solamente que nos dé ese dinero. Algunas preguntas que nos van a hacer estos inversores ángeles, sobre todo en el equipo emprendedor. ¿Qué tracción tengo? ¿De dónde vengo? Si nuestro equipo se balancea, si hay personalidades y el know-how diferenciado, que cada uno cumple su rol, eso es lo que va a haber. También va a haber la validación del producto. ¿Qué validación? ¿Cuántas ventas tengo? ¿Cuántos usuarios descargó esa aplicación o ese emprendimiento? Quiero ver un poquito si está validado ese primer concepto.
Después también el tamaño de mercado, lógicamente, y en qué momento está ese mercado, como dije antes, si está maduro, está en expansión o está retrayéndose. También esto es importante, que muchas veces nos olvidamos nosotros como emprendedores, es buscar una estrategia de salida. Ellos lo que quieren ver es, en el caso de que nuestra idea no triunfe o no tenga el éxito esperado, ¿qué plan B voy a tener? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para potenciar y poder monetizar toda la tecnología que desarrollé o el producto que hice? Tenemos que tener una estrategia de salida, porque los inversores, muchos buscan eso. ¿Y cuál va a ser? ¿No es cierto? Después también la competencia, lógicamente. ¿Cuál es la competencia y cómo vamos a competir? Lógicamente que siempre va a haber competencia, pero también hay que contar cómo nosotros nos vamos a parar frente a nuestros competidores. Vamos a irnos con una frase de Richard Branson, que yo realmente lo admiro. Es un gran emprendedor y tiene un lifestyle espectacular, y él dice que si optamos por una vida más segura, jamás sabremos lo que se siente al ganar. Yo lo que diría en criollo es que el no ya lo tenemos puesto, vayamos por un sí, vayamos a capitalizar esas ideas. Y el siguiente es de este actor, que es difícil de pronunciar, es su nombre, Shia LaBeouf, la verdad que no sé cómo se pronuncia, es el tipo de Transformer, pero el tipo dice algo muy importante, que dice: ayer dijiste mañana, no dejes que tus sueños sean sueños, solo hazlo.